Pensemos en esto por un momento. Para cualquier líder de negocio que esté viendo hacia el extranjero, esta pregunta es de verdad fundamental. ¿La estructura de cumplimiento que tenemos es una fortaleza de verdad que aguanta el crecimiento y la presión? ¿O es más bien como un castillo de naipes puro papel que se va a venir abajo con la primera auditoría seria que nos llegue? Y justo de eso vamos a platicar hoy. Vamos a desglosar cómo se pasa de simplemente juntar papeles y certificados a construir una seguridad estructural real, o sea, la arquitectura que se necesita para que una expansión internacional sea sólida y, sobre todo, que dure. Bueno, empecemos por el problema principal, que es una idea muy común y la verdad bastante peligrosa. Creer que tener los documentos en orden es lo mismo que tener una protección de verdad. Y aquí es donde se ve clarísimo el contraste. De un lado tenemos el cumplimiento documental. Este es el enfoque de reaccionar, de verlo como un gasto, un trámite que hay que hacer y que pues maneja el riesgo por encimita. Del otro lado está la seguridad estructural. Este es un enfoque proactivo, es una inversión estratégica que lo que busca es garantizar el acceso a mercados. Es digamos la diferencia entre comprar un seguro para después de que se te inunde la casa y mejor construir la casa en un lugar alto y con buenos cimientos para que nunca se inunde. Y claro, quedarse solo con los papeles nos lleva directo a lo que llamamos el riesgo invisible. Es ese peligro que no se ve, que está ahí, escondido detrás de las carpetas y los certificados y que solo da la cara cuando ya es muy tarde. Es el equivalente a construir una casa espectacular, pero sin haber checado si el terreno era firme. Y este riesgo no es algo teórico, ¿eh? Lo vemos en errores súper comunes. Por ejemplo, lanzarse a exportar a Europa sin tener ni idea de qué es el GDPR y las multas que implica. O pensar que con tener un manual de políticas ya estamos cubiertos. O peor, invertir un dineral en certificaciones ISO sin haber hecho antes un buen diagnóstico para ver qué se necesitaba de verdad. Cada uno de estos errores es una grieta en esos cimientos. Y bueno, esas grietas que parecen pequeñas se convierten en un desastre total cuando llega la tormenta. Y aquí la pregunta no es si va a llegar, sino más bien, ¿cuándo? Y para ser más específicos, ahora mismo hay una tormenta regulatoria, y de las fuertes, que se está formando sobre la Unión Europea. Sus efectos se sienten en todo el mundo, así que cualquier empresa que quiera jugar en esas ligas tiene que estar lista. Los vientos de esta tormenta tienen nombres y apellidos. Primero, el famosísimo GDPR, el Reglamento de Protección de Datos, que puede poner multas millonarias. Luego, la CSRD, que es la Directiva de Sostenibilidad y exige transparencia total en temas ambientales y sociales. Y finalmente, la taxonomía de la UE, que básicamente decide qué se considera una inversión verde y qué no. Ignorar esto es como construir en la playa y pensar que nunca va a haber un huracán. Entonces, ¿qué es lo primero que pasa cuando la tormenta le pega a nuestro castillo de naipes? Pues esto, una falla de auditoría. Y ojo, no es un simple error administrativo, es una invalidación total y pública de que la empresa está haciendo las cosas bien. Inmediatamente después, ¡pum!, viene el golpe directo al negocio. Se bloquea el acceso a mercados clave, se caen contratos, se pierden clientes, se frenan oportunidades. El castillo de naipes se derrumbó por completo y el negocio simplemente se queda fuera de la jugada. Ok, ya vimos el desastre. Entonces, ¿cómo se construye una verdadera fortaleza? Bueno, ahora pasamos a la solución. La clave es dejar de pensar como un gestor de trámites y empezar a pensar como un arquitecto estratégico. La arquitectura de esta fortaleza se levanta sobre dos pilares que trabajan juntos. Por un lado, está la gobernanza y el cumplimiento, que es la que construye toda la estructura de normas y reglas. Aquí entra el alinearse con GDPR, con los estándares ESG, las normas ISO. Digamos que este es el plano de la construcción. Y el segundo pilar es la estructura organizacional. Aquí nos enfocamos en la gente, en el capital humano y en los procesos. Estos son los cimientos que hacen que todo lo demás sea sólido de verdad. Y claro, este plano no es un machote para todos. Se adapta a lo que se necesite. Si el objetivo es, digamos, poner la casa en orden a nivel local, nos enfocamos en la profesionalización interna. Pero si la meta es exportar a Europa, entonces se activa todo el módulo de cumplimiento europeo, dándole prioridad a temas como GDPR y los reportes de sostenibilidad. Ahora, para construir algo tan sólido se necesita un proceso, un método riguroso y que ya esté probado. Aquí no hay espacio para la improvisación. Este proceso sigue una metodología muy clara de 8 etapas. Todo empieza con un diagnóstico para entender bien el terreno. De ahí sigue un análisis técnico a fondo para ver dónde están las brechas, los huecos. Esos huecos se clasifican por qué tan graves son, se decide qué normas ISO aplican y se diseña un plan de trabajo, una hoja de ruta a la medida. Luego ya viene la implementación y al final la preparación para llegar blindados a la auditoría formal. Cada paso se apoya en el anterior. Es un camino claro para no perderse.
Y claro, después de un proceso tan riguroso, llegamos a lo que más le interesa a la alta dirección, el retorno de esta inversión. Y no hablamos de un retorno de imagen nada más, es un retorno estructural, que se queda en la empresa. El primer paso, y esto es bien importante, no tiene costo ni riesgo. Se empieza con el DNE, el diagnóstico estratégico. Es una herramienta que nos permita ponerle números al riesgo real de la compañía y detectar las fallas más urgentes. Pensemos que es como hacer un estudio del suelo antes de poner el primer ladrillo. Es simplemente una decisión inteligente. Al final del día, el retorno de esta inversión se puede resumir en estas 3 métricas, que son las que de verdad importan. Primero, se reduce el riesgo financiero por multas o sanciones. Segundo, se garantiza el acceso a los mercados más exigentes del mundo, y no solo una vez, sino de forma continua. Y tercero, se optimizan los procesos internos, lo que mejora la eficiencia en general. Ahí está el valor real. En conclusión, si nos quedamos con una sola idea, que sea esta. La expansión internacional no se trata de coleccionar certificados. Como bien lo plantea la fuente de este análisis, la propuesta de valor es diferente. No se trata de ser un proveedor más, sino de convertirse en el arquitecto estratégico que trabaja con la dirección para diseñar, construir y mantener la estructura que no solo va a permitir la expansión, sino que la va a asegurar a largo plazo.